Hay datos de economía que proporciona el INE y que tienen que ver con la evolución del mercado de trabajo. Para analizar estos números y su contexto es que recibimos a Luis. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Buenas noches Luis. para todos. Sí, ayer el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer las tasas de actividad de empleo y desempleo correspondientes al mes de marzo. Básicamente, en la comparación mensual, los datos de ayer reflejaron un mantenimiento de las altas tasas de actividad, una leve caída en la tasa de empleo y como resultado de estos comportamientos un incremento en la tasa de desempleo. Hoy vamos a ver, en base a la información del Instituto Nacional de Estadística, 4 dimensiones específicas del mercado de trabajo que surgen de estos y otros números que ya se han divulgado. Vamos a la primera placa. Estamos con niveles de participación laboral muy altos, no vistos desde finales del año 2016. Ahí estamos viendo la evolución de la tasa de actividad. La década pasada se inició con altas tasas, en la segunda mitad comenzó a decaer, después tuvo el impacto de la pandemia y desde allí comenzó a crecer en forma sostenida hasta ahora. ¿Cómo puede leerse este incremento de las personas activas que salen al mercado de trabajo? Por un lado, que hay expectativas de obtener empleo para quienes están desalentados, esa puede ser una lectura, y hoy vuelven entonces al mercado de trabajo porque ven que el mercado se está moviendo y hay una chance. Otra lectura puede ser que quienes optaron por no trabajar hasta ahora, por distintas decisiones que tomaron en su vida, en relativamente un plazo bastante reciente, ahora necesitan incorporarse al mercado laboral. Y de una manera u otra, con estas dos posibilidades que les planteo, crece la oferta de mano de obra dispuesta a emplearse y esto presiona las otras tasas. Esta era una primera mirada, ver la actividad, por qué hay tanta gente, o mejor dicho, en qué condiciones se da que haya tanta gente que se ha volcado al mercado laboral y es una buena cosa. La segunda mirada va por el lado del empleo y acá en esta gráfica podemos seguirlo. Venimos en una dinámica de creación de puestos de trabajo interesante, con una tasa que está medianamente estabilizada hace 10 meses por encima del 58%. Ese es un nivel importante que no se veía desde fines del año 2017. Esta gráfica está reflejando la evolución mensual en la línea azul que ustedes ven y los puntos rojos son el promedio anual en cada uno de los años que tomé de referencia. Si vamos a ver el trimestre, enero-marzo, hay un incremento respecto al mismo periodo del año pasado de 1.3 puntos porcentuales. Esto en base al Instituto Nacional de Estadística. Pero ahora, sin irnos del empleo, profundizamos un poco la mirada y nos metemos en datos del Banco de Previsión Social en la siguiente placa. Y ahí podemos observar, a partir de esta información, que según los registros del BPS, el promedio de enero-marzo frente a enero-marzo de 2023 muestra algunos sectores al alza y otros en caídas. Es de destacar el incremento del empleo formal, de eso estamos hablando, el que está registrado en BPS, en sectores como el comercio, son más de 6.500 puestos de trabajo, comparado este primer trimestre con el primer trimestre del año anterior, 6.500 puestos más en ese periodo. Esto es evidente un rebote después del fuerte impacto de la pandemia, ¿verdad? También los empleos administrativos, más de 4.000 empleos nuevos. La industria manufacturera en esta comparación también suma algo más de 3.000, entre ellos la puesta en funcionamiento de UPM2, pero también aparecen la educación, el transporte y almacenamiento, la hotelería, todos alrededor de unos 2.000 empleos nuevos que se están sumando. Eso por un lado. En el otro extremo, hay sectores que perdieron personal ocupado en el segmento formal. En esa comparación, este trimestre, enero-marzo, al del año pasado, la construcción perdió 1.500 puestos de trabajo, el agro perdió unos 900 puestos de trabajo y el empleo doméstico unos 500 puestos menos. En el caso del empleo doméstico hace años que viene perdiendo, desde la pandemia para acá prácticamente, que uno va viendo anualmente esa caída. En términos generales, comparando promedios trimestrales en base a los datos del empleo formal que muestra el Banco de Previsión Social, hay en esa comparación unos 24.000 empleos nuevos generados en este primer trimestre del año en comparación al mismo periodo del año anterior. Dejamos el empleo y ahora en tercer lugar otra mirada, en este caso para la tasa de desempleo. La siguiente placa nos permite profundizar en eso. Volvemos a cifras del Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad?
¿Qué vemos acá? Que en un mercado donde la tasa de empleo está teniendo un comportamiento relativamente bueno y con un incremento de personas en actividad, la tasa de desempleo no baja. Y no solo eso, en los últimos registros sube. Pasada la pandemia, fíjense ustedes, se ha mantenido en promedios anuales entre 8 y 9% del total de activos. Vista esta evolución de la tasa, hay algunas características que conviene tener presente en materia de desempleo. Y vamos a profundizar en eso en la siguiente placa, porque en definitiva hay algunas condiciones que están presentes casi que en forma estructural en el mercado laboral uruguayo y otras que se suman ahora en esta coyuntura. Vemos ahí algunas de esas características. El desempleo sigue siendo juvenil. La tasa para los menores de 25 años trepa al 26% frente al 9% del desempleo general. Es mayormente femenino. El desempleo de mujeres 2.2 puntos porcentuales aproximadamente por encima de la de los hombres. No hay un comportamiento homogéneo, hay sectores más golpeados que otros. Pensemos en los impactados en su momento por la pandemia, o los de la sequía después, o la competencia con Argentina barata, que también generó pérdida de puestos de trabajo. Y una dimensión más, tampoco es homogéneo desde el punto de vista geográfico. Hay zonas impactadas fuerte por la competencia argentina, que todavía no se han recuperado del todo, caso del litoral, donde en cada uno de los departamentos, desde Artigas hasta Río Negro, la cifra de desempleo es de 2 dígitos y se mantiene 11, 12, 13 y no baja de ahí. Pero también hay departamentos en el norte del país que forman parte de una zona económicamente más deprimida con dificultades para generar trabajo. Visto esto entonces, ya hablamos de actividad, de empleo y de desempleo, una última mirada a la informalidad. Y la placa que sigue nos va a acompañar a entender algo más de estos datos. Durante mucho tiempo la informalidad anduvo por el 25% del total de empleados. Salió de la pandemia, recordarán, en el entorno del 20% y en los últimos meses se ha ubicado en el entorno del 22%, o sea, un poco por encima de esa baja que tuvo pospandemia y todavía por debajo de lo que fue el periodo previo. Los promedios anuales que están representados en los puntos rojos muestran la tendencia a la baja hasta el año pasado. La línea azul es la tendencia mes a mes. Es un sector bastante invisibilizado, sin dudas, por las estadísticas, fuertemente vinculado con la pobreza y donde buena parte de los mensajes hacia el mercado de trabajo, como beneficios de nuestras leyes, por ejemplo, incentivos o demás, no llegan a ese universo de trabajadores. Y una placa más, entonces, con una breve descripción de estos trabajadores que en buena parte están invisibilizados. La última placa. Estos son números del Instituto Nacional de Estadística. De todos modos, la información que es de los microdatos de la encuesta de hogares del INE es un trabajo en base a ello que hizo el economista Ramón Pampín de la consultora PwC. Por lo tanto, la fuente es el INE, el trabajo se lo reconocemos al economista Pampín. De ahí saqué, de ese trabajo, estas conclusiones. Fíjense ustedes, 392.000 trabajadores informales tenemos en el Uruguay. 130.000 son mayores de 50 años, en un momento donde se hace bastante más difícil emplearse, ¿verdad? En el último tramo ya de la vida activa. Mayormente en el interior del país, 70-30 es la relación entre los trabajadores informales del interior y los de Montevideo. Preferentemente trabajan en microempresas, casi que el 90% están en microempresas, aquellos que son informales. La mitad, atención, la mitad de ellos solo tiene primaria completa, nada más. Salarios que son casi un tercio de los formales. Y un dato que puede resultar curioso, hay una baja movilidad, o sea, en un alto porcentaje no buscan otro empleo. Es lo que conocen, es donde están trabajando, lo que encontraron y así se mueven. Hay mucho trabajo para hacer, sin dudas, en ese segmento de la población. Si queremos romper realmente con esa tasa de entre el 20, 22, 25% de informales sobre el total de los trabajadores uruguayos, sería bueno escuchar propuestas en ese sentido en esta campaña electoral. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, A Luis. ustedes.